Bueno, y en este segundo bloque ya disfrutamos de este material de Vargas Llosas, muy interesante. Y ahora vamos un poco a discurrir sobre otro referente del boom latinoamericano. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que a Carlos Fuentes, un ex diplomático, una persona que se cría en un clima familiar diplomático. Carlos Fuentes fue un referente hasta también político en México, sin querer interceder en la política. Una persona que se instala, prácticamente su vida gira en torno a grandes viajes en el exterior. Y ahí tenemos a Carlos Fuentes instalado en la ciudad de Londres, en Inglaterra, en donde él hace alusión al orden. Él era una persona muy disciplinada en el escribir, era muy disciplinado, él le escribía de 8 de la mañana hasta el mediodía, después hacía algunos esparcimientos, después las impostergables horas de lectura de 3 horas a la tarde. Y ahí vemos a un hombre disciplinado que, estando en México, hace alusión a el orden de Inglaterra y el desorden y la gran vida de trasnoche y de bohemia y de grandes banquetes de México, ¿no? Pero él dice que hay 3 cosas que puede caracterizar a ese México que llevaba adentro él, ¿no es cierto? Y una de las cosas es ese libro que escribió La ciudad transparente, ¿no? Es una vida transparente, México, la transparencia de México, la gran cantidad de grupos étnicos indígenas, la gran diversidad geográfica. Eso lo dice en la región tan transparente, en un volumen que abarca un sinnúmero de características de México. Y por qué no citar también a varias obras, ¿no es cierto?, de él, como la obra Artemio Cruz. La muerte de Artemio Cruz marca una radiografía de la historia mexicana, una radiografía en donde nos mete en la realidad puramente mexicana. Fíjate vos que un escritor que tiene raíces mexicanas se dedica a escribir sus volúmenes, sus obras en Londres, en Inglaterra. Bueno, él lo pudo hacer porque buscaba su forma de disciplinar su tarea. Carlos Fuentes, una figura emblemática, no alcanzó a ser Premio Nobel de Literatura, pero sí formó parte del boom latinoamericano. Muchas gracias por la presentación y es un gran honor estar reunido aquí con personalidades tan eminentes y bajo la sombra luminosa de una personalidad que nos cobija a todos, que es la de don Alfonso Reyes. Como presumo que hay muchos escritores jóvenes en potencia en este enorme grupo de estudiantes del Tecnológico de Monterrey, lo que voy a hacer en esta ocasión es enunciar una especie de decálogo a partir de mi vetusta experiencia para los escritores jóvenes. No 10 mandamientos, sino 10 recomendaciones de un autor longevo y que se da perfecta cuenta de que, habiendo comenzado a publicar a los 25 años de edad, son 4 décadas las que me separan de los novísimos escritores mexicanos y latinoamericanos, empezando por los ya muy premiados Jorge Volpi, Ignacio Padilla, y sin olvidar a la playa de novísimos autores aún desconocidos o poco conocidos que yo he conocido en mis visitas a Monterrey, a Saltillo, a Tijuana, a Querétaro, a Ciudad Juárez. De manera que la recomendación número uno es disciplina. Los libros no se escriben solos,
ni se cocinan en comité. Escribir es un acto solitario y a veces aterrador. Es como entrar a un túnel sin saber si habrá luz a la salida. Recuerdo de muy joven haber compartido muchos fines de semana en Cuernavaca con mi querido amigo y maestro don Alfonso Reyes, el regiomontano Alfonso Reyes. A veces llegaba yo tarde de una parranda, tenía 17 años, y a las 5 de la madrugada veía encendida la luz del estudio de Reyes y a don Alfonso inclinado sobre sus cuartillas como un mágico gnomo zapatero. Reyes calmó mi envidia, mi asombro, mi afán de emularlo con una frase de Goethe, que era otro escritor de madrugada, y la frase de Goethe es: el escritor debe quitarle la crema al día. Alfonso Reyes me enseñó que la disciplina es el nombre cotidiano de la creación, y Oscar Wilde que el talento es 10% inspiración y 90% transpiración. Pero si esa es la parte lógica de la creación literaria, hay otra misteriosa, insondable, que yo no asocio con la vaguedad de eso que se llama la inspiración, que a menudo es una manera de aplazar el trabajo esperando a Godot. Y esa parte misteriosa a la que me refiero es el sueño. Yo puedo planificar la noche anterior el trabajo de la mañana siguiente y acostarme a dormir impaciente por levantarme a escribir. Pero cuando me siento a escribir al día siguiente, resulta que el plan propuesto por mi lógica y mi vigilia sufre demasiadas excepciones. Se viene abajo y es invadido por lo que nunca había imaginado, por lo que nunca había pensado, por lo totalmente imprevisto. ¿Qué ha sucedido? Sucede que he soñado. Y sucede que los sueños que recuerdo, son repetitivos, son banales y no me sirven para nada. No puedo sino creer entonces que la mano creadora que guía la mía es la de los sueños que no recuerdo. Los que no recuerdo al día siguiente, los sueños haciendo su trabajo literario invisible, desplazando, condensando, reelaborando y anunciando en el trabajo del sueño el trabajo de la creación literaria. Ahora bien, cada cual mata pulgas a su manera, y la mía es levantarme a las 6 de la mañana, escribir de 7 a 12, 5 horas corridas, hacer ejercicio 1 hora, salir a comprar los periódicos, sus noticias me parecen siempre más viejas que mi imaginación, comer con mi mujer Silvia, leer 3 horas en la tarde, de 3 a 6, y salir entonces al cine, al teatro, a la ópera. Esto es posible, añado deprisa, en mi cuartel literario de Londres, que es una ciudad organizada. En el DF, en cambio, es otra historia. En el DF, los desayunos políticos a las 8 de la mañana, como si no hubiese polaca sin pozole. Las comidas de 3 a 6, la difícil digestión bajo la mirada irónica de la Coatlicue, de 6 a 9, y la cena del ángel exterminador de 10 de la noche a 2 de la mañana. Si en estas condiciones logro escribir un artículo de prensa, me doy por bien servido. Nací en Panamá en 1928, pero a los 2 meses de nacido ya estaba yo viajando de Panamá a Ecuador. En fin, que llevé una vida de niño diplomático itinerante hasta los 15 años de edad, y ya nos instalamos en México. Ya es la época en que me instalé en México a hacer la preparatoria y la universidad. ¿En qué momento, desde esos años, ya se da cuenta usted que le gustaba escribir, o en qué momento viene? Mire, tenía yo unos 7 años y estaba mi padre estaba en la Embajada de México en Washington, y me entró la manía de hacer una revista a mano, claro, y ni siquiera mecanografiada, a lápiz.
que yo exponía mis ideas sobre lo que estaba pasando en el mundo, la guerra de España. Me impresionaba mucho las películas que había visto, libros, noticias, no sé, una vocación hasta más de periodista que de escritor, ¿verdad? Pero yo creo que ahí es donde se decidió mi vocación. Dije, pues qué divertido es esto, ¿no? Qué bonita manera de pasar el tiempo. ¿Y algún día dijo usted, voy a ser arquitecto, voy a ser No, yo quería ser caricaturista. Hoy estaría haciendo la competencia Magulla Ríos. Y hacía buenas caricaturas. Mis caricaturas están todas archivadas en la Universidad de Princeton. Platíquenos de esta doble vida, y no me refiero que tenga una vida misteriosa, sino de esta dicotomía de vivir en México, vivir en Londres. México es una ciudad que me absorbe demasiado. Tengo muchos amigos, tengo familia, me gusta la ciudad, me gusta el país, los horarios son fatales, comidas que empiezan a las 3 de la tarde y terminan a las 6, se bebe mucho y se platica mucho y hay la polaca y hay todo lo que usted quiera.